esta parte. Muy bien, entonces, estábamos hablando de la inspiración. Es una parte tan a veces tan difícil, tan compleja, porque a veces la inspiración la vemos tan allá, tan lejos, que no nos atrevemos a comenzarla a traerla de nuestros imaginarios. Pero la inspiración ya está en nosotros, en cada momento que percibimos y sentimos y tenemos una sensación. Cada sensación es una inspiración. Lo que pasa es que tenemos que ser un poco más poéticos a la hora de asentar esos sentimientos, esas emociones. Ya a la hora de ser poéticos, a la hora de sentarla con conceptos, con elementos conceptuales, pues ya ahí la vamos a ver materializada. Entonces, viene el concepto. Después de la inspiración viene el concepto. Y el concepto, recordemos que los conceptos, pues hay conceptos tangibles, hay conceptos intangibles. Los conceptos pueden ser como, por ejemplo, el concepto tangible. El celular es un concepto, el concepto del celular es un concepto tangible, pero el concepto del amor es un concepto intangible. Entonces, los conceptos intangibles tendremos que anotarlos y tendremos que ver cómo los podremos expresar, cómo expresamos el amor, cómo transmitimos la paz, cómo transmitimos la libertad, cómo transmitimos la angustia, cómo transmitimos la pasión, cómo transmitimos la victoria, cómo transmitimos la devoción, cómo transmitimos visualmente eso que acabo de decir, todo esto. Todo esto que acabo de decir son elementos de inspiración. Son frases que pueden ser inspiradoras o partir de la inspiración, partir de ahí para la inspiración. Entonces, el concepto, hay métodos para realizar conceptos, hay metodologías para crear conceptos. Vamos a ver aquí otra vez nuevamente un material. Voy a compartir nuevamente el material sobre el concepto. Tenemos dos materiales, que es el concepto y la creación del personaje. Me parece importante esos dos, el concepto y la creación del personaje. Con eso que tengamos hoy, vamos muy bien. Es decir, vuelvo y repito, tenemos la inspiración. Dijimos, ¿qué procesos hay, profe? No sé cómo inspirarme. Referentes filmográficos, literarios, discográficos, de nuestro pasado, del pasado de un familiar nuestro, de una noticia que nos dejó marcado en nuestra historia, qué sé yo. Esta parte es la parte creativa de ustedes. Cada uno tendrá una evocación. Por ejemplo, yo me evocaba sobre el boticario en ese momento que estábamos en pandemia, que no podíamos salir y me creé el personaje del sombrero, que tengo por aquí el sombrero, y me saqué una guayabera y me puse el cuello hacia arriba de la guayabera y me puse el moñito aquí dorado y me hice como un personaje de época, el, el boticario, precisamente evocando esa época de la pandemia, de esos tiempos de época. Y entonces, como iba en mi línea de retrato pictórico, jugaba también con el acabado de la postproducción en acabado pictórico, que lo vamos a aprender, es decir, el acabado pictórico, el cambiar el color al césped, a la naturaleza, convertir el verde un poco más negro, cambiar el color al vestido, unificar, poner un sol, un atardecer, todo eso es lo que vamos a aprenderlo. Ya hemos aprendido gran parte de la postproducción, lo que es cambiar un poco el fondo, cambiar el color del fondo, pero pues vamos a hacerlo en locación exterior también y eso es importante. Entonces vamos a ver el concepto, el material de concepto. Voy a dejar de grabar un momento porque... Súper cortito, como se dan cuenta, la información es corta, contundente, directa. No necesitamos más. Pero la metodología es importante. En este caso, él utiliza una metodología de 3 columnas donde pone lo que decíamos, estados emocionales, y esos estados emocionales los alinea con colores y locaciones. De esa manera genera un concepto fácilmente, ¿verdad? Fácil.
Pero pueden haber conceptos más complejos, conceptos como las fobias, ¿no es cierto? Hablar de fobias. Podemos hablar de lo que no nos gusta. Para nuestra inspiración es más fácil hablar de lo que no nos gusta que de lo que nos gusta. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nos preguntan qué nos gusta a nosotros, pues tenemos infinidad de cosas que nos gustan, que es como cuando queremos recordar un chiste y no nos acordamos del chiste. Hay tantas cosas que nos gustan que no podemos definir una en sí que nos guste. Pero que no nos guste algo, eso sí lo definimos directamente. ¿Qué no nos gusta? Por ejemplo, a mí no me gusta en comida tal cosa. En aromas, tal aroma no me gusta. Le tengo miedo, por ejemplo, a las serpientes, a las arañas, que le tengo fobia a las alturas. Todo eso son partes de la inspiración, pueden ser parte de la inspiración. Entonces, pueden ser parte las emociones o, vuelvo y repito, las fobias, los traumas. Podemos jugar con esos elementos para ser creaciones de nuestro concepto. Nuestro concepto ya va definiendo también un personaje, va definiendo hacia dónde va a inclinarse. Y ese personaje tendrá que ya empezar a tener en nuestro imaginario una forma, un género. Es decir, es un hombre, una mujer, es un niño, una niña, es un joven, es un adulto mayor. ¿Cómo lo visualizo? ¿Es un personaje o dos personajes? Están narrando una historia, los dos personajes están en una interacción o simplemente es un personaje en un contexto o es un personaje con elementos a los lados que nos va a transmitir ese lenguaje que no se transmite con lo visual y tangible, sino que es algo más poético, como veremos algunos ejemplos, que algunas fotografías fine art para transmitir algunas interpretaciones emocionales, pues utilizan mucha semiótica, es decir, señal, símbolo, signo, para poder comunicarse. Obvio, eso lo veremos más adelante y nos vamos a enriquecer cada vez más y más y más y más y más y más y más. Es decir, habrá una clase de semiótica. Pero estos pequeños ejercicios nos harán entender que la fotografía fine art comienza desde esta parte, desde la preproducción, desde la inspiración, desde el concepto, creación del personaje, creación de los conceptos, porque aquí puede ser muchos conceptos. Y bueno, entonces, ¿qué queda como primera tarea? Creación del concepto, claro que sí. ¿Qué concepto voy a manejar? Profe, voy a manejar el encierro, o voy a manejar la libertad, o voy a manejar la angustia, o voy a manejar esto con este color, con esta temperatura, voy a manejar esta paleta de color. Recuerden que nosotros ya miramos paleta de color. Todo lo que hemos observado, recuerden que en clases pasadas miramos paleta de color, ¿y dónde la bajamos la paleta de color? De Adobe Color. Y subimos a Adobe Color y podemos crear nuestra paleta de color. Entonces, profe, yo voy a utilizar este estado emocional con esta paleta de color, la bajan, por eso es que les digo, esta preproducción es donde uno puede comunicarse mejor con las piezas que uno saca para poder expresar con las demás personas. Entonces, uno en la cabeza puede tener en el imaginario todo muy claro, muy elaborado, pero si yo les hablo, no, es un color rojo, un rojo anaranjado, pero con moradito y con un verde alimonado. Eso es muy abstracto, demasiado, demasiado abstracto. Entonces, si no lo tenemos tangible para poderlo compartir un poco más visual, es difícil que esos imaginarios los podamos compartir, el concepto lo podamos compartir y lo podamos entender en un grupo. Entonces, a eso me refiero. Si yo voy a hablar con otras personas sobre un concepto, es más fácil compartir los elementos y las piezas para que ese concepto en la persona que me está escuchando se haga un imaginario más próximo a lo que yo quiero llegar. Entonces, un ejemplo, la paleta de color que voy a manejar son estos colores y me muestran la paleta de color. Y el concepto es este. Perfecto, parece que funciona muy bien esta paleta de color con este concepto. Está genial, funciona muy bien. Y la locación es esta. Miren que tenemos las tres líneas que está jugando él en la lista, en la franja, ¿no es cierto?
Él utiliza las 3 líneas. Voy a ver si por aquí tengo dividido eso. Por acá tengo también esto. Yo creo que hice el ejercicio de dividir en mis hojas, porque eso yo hago todo el ejercicio de dividir la hojita en 3 partes, dividirlo, dibujar, garabatear también. Es decir, también toca hacer como un ejercicio de dibujo. Así uno no sea un buen dibujante, tiene que hacer el ejercicio de dibujar. Sí, género, género, masculino, femenino, también hagan una lista, también para ya los personajes, más adelante la haremos, pero las emociones, sí, emociones. Emociones, colores y locaciones. Pero si quieren hacer otro cuadrito externo que nos pueda apoyar, es decir, aquí él lo hizo de 3, ¿verdad? Emociones, colores y locaciones. Pero nosotros podemos poner uno más que a nosotros nos pueda servir para apoyarnos un poco más, para que el concepto se haga más visible, que se haga más tangible. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Este concepto del dolor con el color morado en una locación cerrada. El personaje, ya me lo estoy imaginando, es un adulto, una mujer o un hombre, es un niño, es un joven, X o Y. Y ya con ese imaginario, con ese concepto, de ahí lo que sigue es el mood board, que es el panel de referencias donde bajamos todo lo que es vestuarios, maquillaje, y la paleta de color también la subimos al mood board. Es decir, el panel de referencia se va a hacer después de la creación del personaje para que ese personaje se enriquezca y tengamos más claro cómo vamos a conseguir esos elementos y esos materiales. Es decir, todo esto es un proceso largo, con tiempo, por eso es un proceso que desde la preproducción va encaminado y dirigido a esa obra fotográfica. Nada se deja al azar. Todo tiene que ser bien elaborado. En este caso, tal vez se nos salga de las manos algo, porque es un ejercicio primero, es decir, es un ejercicio básico. Y ese ejercicio básico, pues obvio, no tendrá todos los recursos, pues, en cuanto a iluminación, en cuanto a maquillaje, en cuanto a vestuario, en cuanto a locación, no tendrá lo que nosotros quisiéramos, pero ya lo vamos dirigiendo con nuestras necesidades y con nuestros recursos y lo vamos planteando a nuestra forma de resolverlo. Un ejemplo, se me hizo el imaginario de una fotografía fine art en la nieve, pero no tengo nieve acá. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se me ocurriría a mí hacer? Pues ya nada, si no lo puedo hacer acá porque no tengo nieve, me toca hacerlo en postproducción. Pero si dado el caso, yo lo puedo hacer con lo que tengo en mi casa. Tengo el vestuario, tengo el personaje, tengo un compañero, tengo un sobrino, tengo una sobrina, tengo un primo, tengo un vecino que me puede funcionar como un personaje inspirador. ¿Y qué nos puede funcionar como inspiración? Dijimos, la cinematografía. Por ejemplo, yo de la cinematografía me baso muchísimo porque hay trajes de época y a mí me gusta, por ejemplo, ver las películas en Semana Santa. Me gusta ver mucho el vestuario de cómo vestían así en épocas de los romanos, la gente del pueblo con su bata, su túnica, algo muy, muy básico, y con ello tratar de emular y traer esa temporalidad acá, este tiempo, y jugar con un personaje atemporal hoy en día, jugar con un personaje hoy en día. De hecho, hoy, hace como unos 6 meses, 7 meses, yo tenía como una idea, un imaginario, un concepto que era un personaje que tuviera como un libro que le conecte que se conecte con la deidad, pero al mismo tiempo tenía como una especie de casco o un sombrero, más bien, digamos, de aluminio, como en alusión a esa simbología, ese cliché que tenemos de que cuando se ponen un sombrero de aluminio es para que no te entren no te roben la información, no te entren a tu cerebro. Y de hecho tengo el casco hecho en aluminio y tenía el imaginario ya
Como lo tengo visto, es más o menos como las imágenes de esta pintora Varo. Eh, se me fue el nombre, pero es de apellido Varo. Aún tengo la idea de generarlo, sino que para generar esa obra necesito el vestuario completo, la escenografía, más o menos adecuarla, y he ido haciendo, elaborando pieza por pieza para generar esa fotografía, porque pues quiero generar el personaje, el ambiente, después tomar la fotografía y si es de aplicar algo en postproducción, pues aplicarlo. Pero entonces este ejercicio va así y tal vez ahora lo vamos a hacer muy básico, muy rápido y posiblemente cuando tengamos la presencialidad, cuando comencemos a hacer la presencialidad y vamos a hacer la fotografía en locación exterior, eh, pues vamos a generar solo un proyecto para que todos podamos trabajar en un solo. Rodrigo Avaro, no, se me fue, Varo, es una pintora. Súper bonitas las pinturas porque hay muchas que se parecen mucho a lo que quiero llegar como a fotografía. Entonces, me valo también, me sirve de apoyo su obra pictórica para aproximarme a través de su obra pictórica a mi imaginario también. Es decir, todo es válido. Aquí en la creación, en la inspiración, no existe el autodidacta. El autodidacta no puede existir porque todos hemos sido influenciados por algo o alguien. Entonces, siempre tenemos fuentes de inspiración. Alguien nos inspiró o hemos inspirado a alguien también. Entonces, todo eso será clave darnos el tiempo de hacerlo paso a paso. Entonces, lo primero que vamos a generar es la inspiración, el concepto. Puede ser, vuelvo y repito, una película, una canción, que por ejemplo tengo por ahí un álbum antiguo, un álbum un LP, María de Remedios Varo y Uranga, ella es, sí. Gracias. Gracias. Y entonces, por ejemplo, tengo un disco, un LP antiguo, y ese LP se reproduce pues, en tocadiscos. Y ese solo el gesto de reproducir en tocadiscos ya es algo evocador. Y solo reproducir en tocadiscos nos recuerda en esa época cómo sonaba, cómo se vivía, cómo estaba en ese tiempo el estado de vida, las personas, cómo vivían, cómo vestían. O sea, la música es una máquina del tiempo increíble, increíble. O sea, uno puede transportarse al pasado con solo poner una canción y ya con que tenga ese ruidito de la aguja, ahí ese mugrecito de la aguja pasando, ya y que sea una obra pasada de los años 50, de los años 30, eso es excelente, uno ya tiene un imaginario. Por eso la música es una fuente de inspiración enorme. Eh, lo literario, que me leí un libro y en ese libro hay unos personajes y ese personaje me tiene ahorita rondando en mi cabeza, de hecho no me lo puedo sacar de la cabeza ese personaje, creo que el personaje hasta soy yo, me siento identificado, qué sé yo. Esto ya es, la creatividad es, vuelvo y repito, las fuentes ya las dijimos, comienzan desde los referentes. Algunas personas parten, vuelvo y repito, de los sueños o de algo personal, pero la inspiración siempre va a tener un antes, siempre tiene unos códigos de antes. Entonces, jugar con esos códigos que ya existen, jugar con esos lenguajes que ya tenemos en nuestra historia de vida, pues va a ser parte para la creatividad de nuestra inspiración. Después de la inspiración dijimos que venía el concepto. El concepto dijimos que lo elaborábamos
con la parte emocional, vuelve y juega la parte emocional y podemos hacer varias líneas de conceptos. Dijimos que entre más describamos estados emocionales y dijimos que también puede jugar con los estados de fobia, pueden jugar con los estados que más nos agrada o con lo que no nos agrada. Hagan un listado así largo, largo para sacar conceptos que uno diga, wow, este concepto es interesante, porque es que los conceptos lo son todo, porque el concepto es el que al final uno transmite con la fotografía. El resto es simplemente, como dijo ahí el chico, es una obra decorativa, simplemente no transmitimos un mensaje, pero es bonita esa obra que se convierte en artesanía decorativa, pero no en una obra de arte. La obra de arte tiene esa connotación que tiene un mensaje ya bien elaborado. De hecho, hay artistas, ustedes lo saben, esto no me lo estoy inventando yo. Hay artistas que encriptan mensajes, encriptan, guardan escondidos dentro de sus pinturas, dentro de sus obras artísticas, mensajes escondidos. ¿Me estoy inventando esto? ¿Verdad que no? Manito arriba si esto es verdad lo que estoy diciendo. Esto es historia, no es mentira. Las personas, los pintores, a veces dejaban otras pinturas debajo de sus pinturas, otros mensajes escondidos que hoy en día con la tecnología pudieron encontrar. Entonces, el arte es más allá de simplemente lo que se ve. Lo que se ve es el pretexto para llegar a deleitar esa obra de arte, ¿ok? La obra de arte es cuando comenzamos a leerla. ¿Y cómo comenzamos a leerla? Con todos estos detalles que estamos describiendo, la parte emocional, la parte conceptual, la parte visual, y así lo digerimos y lo empezamos a leer y empezamos a entender esa obra pictórica o, en este caso, fotográfica. Entonces, vamos a crear ya el concepto, lo tenemos el ejercicio del concepto y ahí ya vamos a anotar, seguimos anotando y vamos a sentar ese concepto. Y lo vamos a sentar, como dijimos, también en paleta de color. Comiencen a bajar una paleta de color que a ustedes les agrade, algo que a ustedes les guste. Todo lo que a ustedes les guste, bajen en este momento, bájenlo en un papel, bájenlo digital, bajen referentes, porque ya una vez que hagamos el mood board, tendremos que crear carpetas digitales donde bajemos referentes visuales y tengamos esas piezas para que ustedes puedan compartir, porque eso va a ser importante. ¿A qué me refiero? Llego yo a una persona que hace el peinado que yo quiero del personaje. Es decir, mi personaje va con un vestuario y un peinado de época. Y voy a ir a una persona que me genera ese peinado. Pero ¿cómo le muestro yo qué es lo que quiero? ¿Cómo le digo yo, no, hazle unos churitos aquí, levántale esto acá y voltealo esto acá? Es muy complicado de esa manera, muy complicado. Si lo dibujamos y somos muy buenos dibujantes, wow, estupendo. Pero la forma más fácil y la más versátil en el tiempo de hoy que vivimos digital es bajar referentes visuales y bajar referentes visuales de peinados en cantidad que se parezcan al referente que yo voy, perdón, hacia el concepto que voy encaminando. Entonces, por ejemplo, que yo voy a hacer eh, un niño que está evoquemos un niño bajo la lluvia y está con un barquito de papel en un charquito. Perfecto. Miren, esa es la obra, ya está. Ya me evocó. Ahora sí, ¿qué época? Porque el niño me lo puedo imaginar actual, ¿es cierto? Con una prenda de vestir actual, con jean, con botas, qué sé yo, con chaqueta moderna, impermeable, pero me lo puedo imaginar de época. Me lo puedo imaginar ni siquiera niño, me lo puedo imaginar disfrazado de payasito, un payasito triste, un niño disfrazado de payasito triste con un barquito. Y hay ya otros conceptos, ¿no es cierto? El payasito triste, esa infancia, la infancia, el niño, la tristeza, que también mueve mucho las fibras emocionales. Recuerden que la tristeza, la alegría,
es fuente de inspiración para hacer dramaturgia. O sea, es que los que hacen cine se apoyan en eso. Ustedes vayan a ver una película y ellos están apoyados en la parte emocional súper cargado. La tristeza y la alegría están así, sube y baja, sube y baja. Una película nos tiene arriba y después otra vez triste, arriba y otra vez triste. Esa es la parte que juega el arte, la parte emocional. Entonces, inspirémonos bastante. Escriban internamente al WhatsApp, profe, en esta semana escuché esta canción y me inspiré, escuché a Gardel y recordé la historia de Gardel y quiero como inspirarme en este personaje de época y comenzar a generar un concepto con él. El concepto de qué sé yo, de la bohemia. Voy a trabajar la bohemia, el mundo bohemio que él trabajó, que él vivió, y voy a comenzar a evocar y a tratar de generar un personaje de época, una emoción de época, o a tratar de generar tal vez hasta una historia, ¿no? Entonces, Al Capone, o... Por eso la cinematografía es que todo es válido. De hecho, en este momento, tan válido que ustedes pueden copiar el personaje y calcarlo tal cual, pero llegar a transmitir esa sensación que ustedes quieren. Es decir, si se inspiraron en algo cinematográfico y digan, yo quiero hacer ese personaje tal y como está ahí vestido, con esa iluminación tal cual y como está. Me quiero atrever a llegar a hacerlo. Entonces, en este momento es donde ustedes se pueden llegar a ser libres en proposición, porque en realidad mientras vamos desarrollando el trabajo nos daremos cuenta que no se llegará de pronto a esa finalidad y nuestra obra será otra experiencia y esa experiencia será el resultado de este ejercicio. Ese es el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio no será una fotografía, sino la experiencia que estamos teniendo desde este principio, desde la preproducción, desde esta charla, desde esto que miramos, que vamos a sacar un concepto, que antes no lo teníamos, este ejercicio no lo teníamos, sacar un concepto nunca teníamos sacar concepto. ¿Por qué? Si solo vamos a fotografiar a alguien, ¿para qué un concepto? No, en este caso vamos a elaborar un concepto. La tarea entonces, anoten el concepto. Mínimo 1, máximo 3. Pueden sacar 3 conceptos, obvio, genial, porque es que los conceptos pueden ser así rápidos. Ya, me dio la intención de hacer este concepto, este y este otro. Es decir, nuestro tiempo puede ser o muy lento, muy denso, o muy rápido, muy rápido, muy rápido, y podemos avanzar cada semana un ejercicio. Todo esto es a nivel de cada uno. Por eso, este ejercicio que recién inician en este momento, a partir de hoy que tienen ya la tarea de generar el concepto, de tener la inspiración, de bajar esos referentes para los conceptos y para la inspiración. Bajen referentes, bájenlas, lo que más tengan en internet, bajen a una carpeta. Bajen una carpeta, creen una carpeta que se llama referentes de inspiración. Perfecto, esa es la tarea. Una carpeta que se llama referentes de inspiración. ¿Para qué? Para que me la compartan y yo la pueda observar y vayamos definiendo a través de esas inspiraciones y a través de la charla interna con cada uno de ustedes que me vayan escribiendo, profe, estos son los estados emocionales, estos son los referentes, y vamos creando el personaje, porque ese proyecto es individual. Bueno, y repito, esto que estamos hablando es individual, es un ejercicio individual, pero habrá un ejercicio colectivo, y ese ejercicio colectivo es cuando salgamos a realizar la fotografía en exteriores. ¿Por qué? Porque como este ejercicio que estamos haciendo desde hoy para hacerlo individual, lo podemos elaborar de nuestra casa, desde nuestro hogar, y yo los puedo acompañar desde aquí, asesorar qué iluminación, cómo la vamos a hacer, cómo la vamos a elaborar, si es luz natural, si es luz artificial, con qué la vamos a aproximar para poder llegar a esa obra que tenemos en nuestro imaginario. Pero en locación exterior, sí debemos ir todos a una práctica y tener definido que esa práctica será un solo concepto y tendrá que ser un solo ejercicio. Entonces tendremos que haber, ya habrá una votación sobre un concepto, sobre un personaje y entre todos decidiremos la locación, entre todos iremos a buscar la locación porque ese es otro ejercicio de la preproducción en locación exterior.
salir a recorrer las locaciones, estar a ciertas horas del día para tomar fotos de la locación de esa hora del día. Ese es otro ejercicio, pero eso en cuestiones de exteriores. Por el momento la vamos a hacer en locación interior, porque quiero que nos concentremos en el concepto y en el personaje, porque una vez que tengamos el concepto, el personaje y el mood board y todas esas piezas que nosotros podemos generar para compartir para la producción, nosotros lo podemos sacar en locación exterior, tranquilamente. Simplemente volvemos a hacer en preproducción, evaluación de iluminación y locación, y nada más. Pero el personaje ya está elaborado, ya está desarrollado todo ese proceso. Entonces, tiene la tarea, crear una carpeta de referentes para nuestra inspiración. Carpeta de inspiraciones, referente de inspiraciones. La otra tarea, conceptos. El concepto lo van a hacer en Word o a papel, a lápiz y papel. Profe, este es el concepto y estas son las líneas. Plin, 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 plin. Perfecto. Una, mínimo, máximo 3. Perfecto. Súper fácil. A partir de ello, nosotros vamos a crear el personaje, porque ustedes ya me van a crear más o menos con eso. Vamos a crear una historia, vamos a crear un diálogo, vamos a charlar. Y en el momento de la charla ustedes van a decirme, ya me van a aproximar a un personaje, ustedes lo van a empezar a describir. Ah, es una mujer delgada, estilizada. No, es un chico bajo, de cierto tipo de color de piel, porque aquí es donde empezamos a describir todo lo que vamos a necesitar para la producción. Por eso también quiero que seamos un poco más, aterrizar a lo que tenemos, ¿no? O sea, lo que les decía, no nos podemos imaginar algo que tal vez nos cueste un poco más desarrollarlo, por ejemplo, nieve. Es que me imaginé con nieve. Bueno, si tenemos versatilidad en la postproducción y crear nieve en ese ambiente donde estamos, pues súper. Pero si tenemos los recursos a la mano, pues no creemos nieve, sino con los recursos que tenemos a la mano, empecemos a jugar el imaginario. Qué sé yo, me miré la película Mad Max, es posapocalíptico, los personajes son posapocalípticos, y si uno los va a ver, casi que todos los recursos que tienen en sus vestuarios y escenografías son reciclajes, y uno puede generar esos vestuarios con elementos, o por lo menos aproximarse, inspirarse, ojo esto, inspirarse en esa referente para generar nuestro vestuario y generar otro tipo de personaje con otro concepto. Entonces, nos queda esa tarea. Para que nos quede después en la siguiente tarea, que aquí simplemente estamos entrando a un preámbulo de la creación del personaje. En la siguiente tarea, después de creación de todo este concepto que ustedes me van a traer para la próxima clase, el personaje ya estará elaborado. Por favor, desarrollen este ejercicio, porque si no, no podremos avanzar. Y con que tengamos, con los que estamos aquí, unos 5, 6 ejercicios, 7 ejercicios que estamos aquí, los 7 ejercicios, que hagamos 7 conceptos, genial, porque de esos 7 conceptos tal vez no todos lo podamos desarrollar, porque qué sé yo, que en el camino me desanimé, que cambié de proyecto, pero esos conceptos nos quedarán para poder generar ejercicios. O sea, el concepto ya es el punto de partida. Ya el concepto yo lo puedo utilizar para que yo mismo les pueda decir, listo, vamos a desarrollar este concepto que se quedó ahí y lo vamos a desarrollar con esto y esto y esto. Y en clase vamos a generar el personaje, vamos a comenzar entre todos a alimentar el mood board, alimentar el panel de referencias del personaje. ¿Ok? Pero por el momento vamos a bajar referencias de inspiración para el concepto, teniendo en cuenta la evocación, nuestro pasado, como dijimos, nuestros gustos, nuestros disgustos, todo lo que acabamos de hablar, teniendo en cuenta filmográficos, cinematográficos, literarios, musicales. Ojo, esas son nuestras fuentes. Pero si nosotros somos eruditos y tenemos poesías y escritos ya hechos, por favor, sería de mucha gratitud de parte de mía percibir y recibir ese arte que ustedes tengan. Es decir, en este momento yo me estoy haciendo un ejercicio, dado el caso que no tengamos inspiración, que estemos bloqueados de inspiración. Pero si la inspiración ya la tenemos,
continuemos con esa inspiración y vamos a fortalecer la inspiración simplemente con los conceptos. Ya, si la inspiración la tenemos, vamos al concepto, es decir, vamos ya a crear todo esto, ya a seguir el proceso. Entonces, lo que vimos era creación simplemente de conceptos e inspiración. Es un proceso, vuelvo y repito, largo. La preproducción es larga porque tenemos que empezar a definir vestuarios, locaciones, todo eso. Pero de eso se trata, que esto sea un ejercicio con pasión, con amor y que aprendamos todo esto, que sea un ejercicio de preproducción, producción y postproducción y que se convierta en un hábito. Les agradezco mucho este material. Si les gusta, me escriben, yo los subo y se los comparto. Yo tengo esos 3 videos más que se me quedaron para compartirles. Ahí en el tintero están. Y hay otros 3 más que en la próxima clase les voy a mostrar. Entonces, me van escribiendo para tener en cuenta si es de su interés tenerlo, si lo subo o lo voy más o menos proyectando en que lo podamos descargar en la presencialidad en una memoria y lo podamos compartir. Recuerden anotarse en la lista de asistencia si no están anotados y si ya están, simplemente chulearse en la tercera casillita, una X o simplemente un círculo. Ya después yo lo cambiaré al chulito.